Aunque hay muchas famosas obras de la literatura de autores argentinos, el Guacho Martín Fierro es la obra más famosa de Argentina y su autor es José Hernández. Este es un poema de protesta extraída de la vida del Guacho, que se vio obligado a ceder su libertad y individualidad a los cambios sociales y materiales que invadieron sus queridos pampas. En el poema, habla de los años de abuso y abandono sufrido de terratenientes militaristas y la clase política argentina por los guachos en las pampas. Aunque esta historia gira en torno a un guacho en la pampa, se convirtió en un símbolo de lucha en todas partes del mundo debido al mensaje universal que se puede encontrar en la pieza. Aquí está un poco sobre el autor, José Hernández. A la edad de 14 años, debido a una enfermedad, dejó Buenos Aires para vivir en La Pampa, donde aprendió las costumbres de los guachos. De 1853 a 1868 participó en la lucha política de las provincias con Buenos Aires. Después de la revuelta fracasada contra el gobierno de Domingo Sarmiento en 1870, Hernández huyó a Brasil. Al regresar a Buenos Aires, publicó el Guacho Martín Fierro. Aunque la mayoría de argentinos hablan español, su estilo de español es muy diferente de la de los individuos de América Central, principalmente debido al hecho de que la Argentina es muy diversa culturalmente con personas de muchos países europeos, entre ellos Italia. El estilo de español que se habla en Argentina es único en la región. Una de las mayores diferencias gramaticales es que la forma tú es casi completamente reemplazada por la forma vos. En términos de hablar, una gran diferencia es que en Argentina las letras S, C y Z, todo el sonido exactamente el mismo. Además, dos L que están lado a lado suena igual como la letra J. La cultura de Argentina es tan variada como la geografía del país y se componen de una mezcla de grupos étnicos. La cultura argentina moderna ha sido influenciada en gran parte por italianos, españoles y otros europeos en emigración. Esculturas y pinturas argentinos tienen una historia rica que data desde antes y desde el desarrollo de la Argentina moderna en la segunda mitad del siglo XIX. Producción artística no entró realmente en su propia hasta después del derrocamiento del represivo régimen de Juan Manuel de Rosas. Emigrantes como Eduardo Schiaffino, Eduardo Sivoro y Ernesto de la Carvoca, izquierda detrás de influyente de patrimonio realista a este día. Impresionismo no hacerse evidente entre artistas argentinos hasta después de 1900. Sin embargo, y nunca adquirió la clase siguiente que lo hizo en Europa, aunque lo inspiró a influyentes post-impresionistas argentino Martín Majoro y Ramón Silva. Realismo y esteticismo continuaron fijando en orden del día en Argentina pintura y escultura durante esta época. Como en México y en otros lugares, el muralismo se convirtió en cada vez más popular entre los artistas argentinos. Entre los primeros en utilizar su entorno monótono como un lienzo fue Benito Quinquela Martín,
que vagamente cubista pastel color paredes pintadas en su barrio de la Boca de Buenos Aires durante la década de 1930 han convertido en monumentos y emblemas de culturales argentinos en todo el mundo. En la década de 1920, Buenos Aires estaba repleto de diseño y dibujos creativos. Los ilustradores y dibujantes argentinos fueron atrayendo reconocimiento en todo el mundo. La acumulación fue la llegada del pintor, cartelista y escultura franceses Lucien Achille Mauzan. Radicó en Buenos Aires y fundó su propia compañía editorial dedica Mauzan y entre 130 y 150 afiches en los 6 años que pasó en Argentina era que marca profundamente en el arte del cartel en Argentina, donde su fama es enorme.